por los nuevos comienzos. Y las mujeres que sí saben cómo hacerme feliz. Marido brinda con su amante en la gala de su esposa, pero ella sube al escenario y lo destruye. El cristal se hizo pedazos contra el suelo de mármol italiano, mientras Gabriela observaba desde las escaleras principales del salón de gala cómo su esposo Carlos alzaba su copa de champán francés hacia Natalia Rojas, esa modelo de 25 años que trabajaba como embajadora de su propia fundación. La sonrisa cómplice entre ambos le atravesó el pecho como una daga helada. Y por un momento el mundo pareció detenerse en ese salón lleno de la élite mexicana que había venido a apoyar su causa benéfica. Los murmullos de los invitados se desvanecieron. La música de la orquesta se volvió un eco lejano y lo único que pudo escuchar fue el latido acelerado de su propio corazón mientras comprendía que su vida perfecta estaba a punto de desmoronarse ante los ojos de todos. Pero para entender cómo llegó a ese momento devastador, tendríamos que regresar 3 meses atrás, cuando Gabriela Vargas aún creía vivir en un cuento de hadas. Desde donde sea que estés viendo nuestras historias, queremos que sepas que nos encanta leer tus comentarios y saber de qué parte del mundo nos acompañas en estas narrativas que tocan el alma. Era una mañana de febrero, cuando Gabriela despertó en su penthouse de Polanco, rodeada del lujo que sus 38 años de vida le habían permitido construir. Las cortinas de seda italiana filtraban la luz dorada del amanecer capitalino, creando un ambiente cálido en la recámara principal que compartía con Carlos desde hacía 12 años de matrimonio. Estiró su mano hacia el lado derecho de la cama king size, pero solo encontró sábanas frías y vacías. Carlos ya se había levantado, como siempre, para dirigirse a su despacho de abogados corporativos, donde manejaba las cuentas más importantes de la Ciudad de México. Gabriela se incorporó lentamente, permitiendo que su cabello castaño claro cayera sobre sus hombros desnudos mientras contemplaba la vista panorámica de la ciudad que se extendía más allá de los ventanales. Desde ahí podía ver el bosque de Chapultepec, las torres corporativas de Santa Fe a lo lejos y ese mar de edificios que representaban el imperio que había construido junto a su esposo. No era solo una mujer adinerada por matrimonio. Gabriela había forjado su propio camino como empresaria exitosa, fundando una compañía de consultoría en responsabilidad social corporativa que manejaba las cuentas de las empresas más importantes del país. Su día comenzaba, como siempre, una rutina perfeccionada durante años que la hacía sentir en control absoluto de su existencia. Después de una hora en su gimnasio privado, donde mantenía la figura esbelta que la hacía destacar en cualquier evento social, se dirigió a su vestidor, un espacio que parecía sacado de las páginas de una revista de lujo. Cientos de vestidos de diseñador colgaban organizados por color y temporada, zapatos italianos alineados como soldados en formación, y una colección de joyas que muchas mujeres solo podían soñar con poseer. Eligió un traje sastre color navy de Armani, perfecto para la junta que tendría esa mañana con los directivos de la Fundación Esperanza y Vida, la organización benéfica que había creado hace 5 años y que se había convertido en su mayor orgullo. La fundación se dedicaba a proporcionar educación y oportunidades laborales a mujeres en situación vulnerable, un proyecto que nació de su propia experiencia al haber crecido en una familia de clase media en Guadalajara, donde su madre trabajaba como secretaria y su padre como contador en una empresa manufacturera. Mientras se aplicaba el maquillaje con la precisión de una artista, Gabriela recordó cómo había conocido a Carlos en la Universidad Iberoamericana cuando ambos estudiaban sus respectivas carreras. Él era el estudiante más brillante de Derecho, proveniente de una familia de abolengos con conexiones políticas y empresariales que se remontaban a generaciones atrás.
Ella estudiaba administración de empresas con una beca de excelencia académica, decidida a demostrar que podía competir con cualquiera sin importar su origen social. Su romance había sido como algo sacado de una película. Él, el joven heredero que podría haber elegido a cualquier mujer de su círculo social, se enamoró perdidamente de la chica de provincia que combinaba inteligencia, ambición y una belleza natural que no necesitaba de lujos para brillar. Se casaron 2 años después de graduarse, en una boda que fue portada de varias revistas de sociales, celebrada en una hacienda colonial en San Miguel de Allende ante 400 invitados que incluían políticos, empresarios y personalidades del entretenimiento. Los primeros años de matrimonio fueron un torbellino de éxito profesional y social. Carlos se estableció rápidamente como uno de los abogados corporativos más respetados del país, mientras Gabriela construía su propia empresa desde cero, aprovechando las conexiones que había hecho a través de su esposo, pero siempre manteniendo su independencia e identidad profesional. Compraron el penthouse en Polanco, una casa de fin de semana en Valle de Bravo, y comenzaron a frecuentar los círculos más exclusivos de la sociedad mexicana. Pero esa mañana de febrero, mientras desayunaba sola en el comedor de mármol blanco que podía acomodar a 12 personas, Gabriela sintió por primera vez en mucho tiempo un vacío extraño en el estómago. Carlos había salido sin desayunar, algo que era inusual en él, y cuando intentó llamarlo para confirmar si estarían juntos en la cena benéfica de esa noche, su teléfono fue directo al buzón de voz. La junta en las oficinas de la fundación transcurrió sin contratiempos. Gabriela presidía las reuniones con la autoridad natural de alguien acostumbrada a liderar, mientras revisaban los avances del proyecto de becas educativas que beneficiaría a 500 mujeres jóvenes durante el próximo año. Sus colaboradores, un equipo de profesionales que había seleccionado cuidadosamente, la respetaban no solo por su posición social, sino por su dedicación genuina a las causas que defendía. Fue durante esa reunión cuando conoció a Natalia Rojas, la nueva embajadora de la fundación que acababa de ser contratada para ser la imagen de la campaña de recaudación de fondos. Natalia era una modelo de 25 años con una belleza impactante, cabello negro azabache que le llegaba hasta la cintura, ojos verdes como esmeraldas y una figura que parecía esculpida por los dioses. Había estudiado comunicación y hablaba con la elocuencia de alguien preparada. No solo era una cara bonita. Gabriela la recibió con la cordialidad que caracterizaba su trato profesional, explicándole personalmente los objetivos de la fundación y los eventos que tendrían durante el año. El más importante era la gala anual de primavera, un evento que se había convertido en uno de los más esperados del calendario social mexicano, donde se reunían empresarios, políticos, artistas y personalidades internacionales para recaudar fondos y crear conciencia sobre las causas que apoyaban. Durante las siguientes semanas, Gabriela se sumergió en los preparativos de la gala con la intensidad que ponía en todos sus proyectos. Cada detalle tenía que ser perfecto, desde la selección del menú creado por un chef con estrella Michelin hasta la decoración floral que transformaría el salón del Hotel Four Seasons en un jardín primaveral. Había conseguido que el famoso tenor Plácido Domingo fuera el artista principal de la noche, y las mesas se vendían por 150,000 pesos cada una, con una lista de espera de personas dispuestas a pagar esa cantidad por formar parte del evento social del año. Sin embargo, conforme se acercaba la fecha de la gala, Gabriela comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Carlos que la inquietaban sin que pudiera identificar exactamente por qué. Llegaba más tarde a casa, siempre con explicaciones válidas sobre juntas que se alargaban o clientes internacionales que requerían su atención en horarios poco convencionales.
Sus conversaciones durante la cena se volvieron más superficiales, como si él estuviera físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar. Una noche, cuando intentó acercarse a él para tener intimidad, Carlos se excusó diciendo que tenía dolor de cabeza y se fue a dormir al estudio, algo que no había hecho en los 12 años que llevaban casados. Gabriela se quedó despierta hasta altas horas, mirando el techo de su recámara y preguntándose si estaba imaginando cosas o si realmente algo estaba cambiando en su matrimonio. Los preparativos de la gala se intensificaron durante las últimas 2 semanas. Gabriela pasaba días enteros en las oficinas de la fundación, coordinando con proveedores, revisando listas de invitados y supervisando cada aspecto logístico del evento. Natalia había demostrado ser una colaboradora eficiente, con ideas creativas para la campaña publicitaria y una capacidad natural para relacionarse con los donadores potenciales que la convertían en un activo valioso para la organización. Fue precisamente durante una de esas tardes de trabajo intenso cuando Gabriela notó algo que la desconcertó. Mientras revisaba las invitaciones en su oficina, escuchó la risa característica de Carlos proveniente del pasillo. Se asomó y lo vio conversando animadamente con Natalia junto a la máquina de café, con una sonrisa en el rostro que ella no había visto en semanas. La escena duró apenas unos minutos, pero algo en la manera como él la miraba, en la proximidad de sus cuerpos, en la complicidad evidente entre ambos, encendió una alarma en su instinto femenino. Esa noche, durante la cena, Gabriela mencionó casualmente que había visto a Carlos en las oficinas de la fundación. Él explicó que había pasado para revisar algunos contratos legales relacionados con la gala, una explicación perfectamente lógica, considerando que él manejaba todos los aspectos legales de la fundación desde su creación. Sin embargo, cuando ella comentó lo bien que se veía Natalia ese día, notó un ligero rubor en las mejillas de su esposo que intentó disimular tomando un sorbo de vino. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad frenética. Gabriela supervisaba los ensayos de la orquesta, las pruebas de iluminación, la disposición de las mesas y 1000 detalles más que requerían su atención personal. Carlos parecía haber regresado a la normalidad, mostrándose más atento y cariñoso, ayudándola con las decisiones importantes y acompañándola a las reuniones cuando su agenda se lo permitía. La noche anterior a la gala, mientras Gabriela se probaba por última vez el vestido que había elegido para la ocasión, un diseño exclusivo de Oscar de la Renta en color dorado que realzaba su figura y complementaba perfectamente sus ojos color miel, Carlos entró al vestidor y la abrazó por detrás, besando su cuello con ternura. Le dijo que estaba orgulloso de todo lo que había logrado, que la gala sería un éxito rotundo y que no podía esperar a verla brillar al día siguiente como la anfitriona perfecta que siempre había sido. Sus palabras la tranquilizaron, haciéndola sentir tonta por haber tenido dudas sobre su matrimonio. Se durmió esa noche acurrucada entre sus brazos, sintiendo que todo volvía a estar en su lugar. Pero el destino tenía otros planes para Gabriela Vargas, y la gala que había planeado como la culminación de sus logros profesionales y sociales estaba a punto de convertirse en el escenario de la traición más devastadora de su vida. El salón del Hotel Four Seasons lucía espectacular cuando Gabriela llegó esa tarde para supervisar los últimos detalles. Los arreglos florales de peonías blancas y rosas doradas creaban un ambiente primaveral que contrastaba perfectamente con las luces doradas que bañaban el espacio. Las mesas estaban dispuestas estratégicamente para maximizar la vista del escenario donde se presentaría Plácido Domingo, y cada centro de mesa había sido diseñado para permitir conversaciones íntimas sin obstruir la visión. Gabriela recorrió el salón con la mirada crítica de una perfecta anfitriona, ajustando aquí y allá algunos detalles menores que solo ella podía notar.
Su vestido dorado de Oscar de la Renta se movía como líquido metal con cada paso, y los diamantes de su collar capturaban la luz creando pequeños arcoíris sobre su escote. Había invertido 3 horas en su arreglo personal esa tarde. Su cabello castaño claro estaba peinado en un elegante chongo bajo que dejaba al descubierto su cuello cisne, y su maquillaje había sido aplicado por el mismo artista que trabajaba con las actrices de Televisa. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 8 en punto. Gabriela se posicionó en la entrada del salón junto a Carlos, quien lucía impecable en su smoking negro de Armani, formando la pareja perfecta que todos esperaban ver. Saludaron a los empresarios más poderosos del país, políticos de alto rango, personalidades del entretenimiento y embajadores extranjeros que habían volado especialmente para asistir al evento. Cada apretón de manos, cada beso en la mejilla, cada sonrisa era cuidadosamente calculada para mantener las relaciones que habían construido durante años. El licenciado Roberto Slim, primo del magnate Carlos Slim, fue uno de los primeros en felicitar a Gabriela por la organización del evento. Le comentó que la decoración superaba todo lo que había visto en galas similares en Nueva York y París, y que estaba seguro de que lograrían superar la meta de recaudación de 10 millones de pesos. La esposa del secretario de Hacienda elogió su vestido y le preguntó por el diseñador, mientras que el embajador de España mencionó que el rey estaría interesado en conocer más sobre los programas de la fundación durante su próxima visita a México. Todo marchaba según lo planeado cuando Gabriela notó la llegada de Natalia Rojas. La joven modelo había elegido un vestido negro de Versace que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, con un escote pronunciado que dejaba poco a la imaginación y una abertura lateral que llegaba hasta el muslo. Su cabello negro azabache caía en ondas sobre sus hombros desnudos y llevaba unos aretes de diamantes que probablemente costaban más que el salario anual de una secretaria. No iba acompañada, lo cual era extraño, considerando que la mayoría de los invitados asistían en pareja a este tipo de eventos. Gabriela la saludó cordialmente, como correspondía a la embajadora de su fundación. Pero algo en la sonrisa de Natalia le pareció demasiado confiada, demasiado íntima para ser apropiada. Cuando Carlos se acercó para saludarla, Gabriela notó cómo los ojos de la modelo se iluminaron de una manera que le causó un extraño escalofrío. El saludo entre ellos duró unos segundos más de lo necesario, y Gabriela pudo jurar que vio cómo los dedos de Natalia rozaron discretamente la mano de su esposo al alejarse. La cena comenzó puntualmente a las 9. Gabriela había sido estratégica con la disposición de los asientos. Ella y Carlos presidían la mesa principal junto con los donadores más importantes, mientras que Natalia había sido ubicada en una mesa del otro lado del salón, cerca del escenario pero lejos de ellos. Sin embargo, durante toda la velada, Gabriela no pudo evitar dirigir la mirada hacia donde estaba sentada la modelo, notando cómo varios hombres casados de la alta sociedad mexicana parecían encontrar excusas para acercarse a conversar con ella. El primer plato, un tártar de atún con caviar iranú, fue servido mientras la orquesta interpretaba piezas clásicas que creaban el ambiente perfecto para las conversaciones sofisticadas que se desarrollaban en cada mesa. Gabriela mantenía conversaciones simultáneas con el director de Pemex sobre los programas de responsabilidad social de la empresa estatal, con la esposa del dueño de Grupo Bimbo sobre la posibilidad de crear becas alimentarias y con el cónsul general de Estados Unidos sobre programas de intercambio educativo. Pero incluso mientras su mente procesaba estas conversaciones importantes para el futuro de la fundación, una parte de ella permanecía alerta, observando. Y lo que vio durante la cena la comenzó a inquietar profundamente. Carlos, quien normalmente era el alma de cualquier reunión social, parecía distraído. Respondía a las preguntas que le hacían con monosílabos,
sonreía mecánicamente y su mirada vagaba constantemente hacia el otro lado del salón. Durante el segundo plato, un salmón noruego con salsa de eneldo que había sido especialmente seleccionado para complementar el champán Krug que se servía esa noche, Gabriela excusó momentáneamente para ir al tocador de damas. Necesitaba un momento para procesar las sensaciones extrañas que la embargaban. Mientras se retocaba el labial frente al espejo veneciano del baño, intentó convencerse de que estaba siendo paranoica, que el estrés de organizar un evento de esa magnitud la estaba haciendo imaginar cosas que no existían. Pero al regresar al salón, lo que vio la golpeó como un puñetazo en el estómago. Carlos no estaba en su asiento. Recorrió discretamente el salón con la mirada y lo encontró en la barra, pidiendo 2 copas de champán. No habría sido extraño, excepto por el hecho de que Natalia también había desaparecido de su mesa. Gabriela fingió saludar a algunos invitados mientras se acercaba discretamente hacia la barra, manteniéndose oculta detrás de una columna decorada con enredaderas de flores. Lo que escuchó la dejó helada. Carlos le estaba diciendo a Natalia en voz baja que se veía espectacular esa noche, que ese vestido la hacía ver como una diosa griega. La respuesta de ella fue aún más perturbadora. Le agradeció el cumplido y añadió que había elegido ese vestido pensando en él, esperando que le gustara. El tono íntimo de la conversación, la manera como se miraban, la proximidad de sus cuerpos, todo confirmaba las sospechas que Gabriela había estado tratando de ignorar. Regresó a su lugar con las piernas temblorosas, tratando de mantener la compostura mientras su mundo interior se desmoronaba. El resto de la cena pasó como en cámara lenta. Sonreía automáticamente, asentía en los momentos apropiados y pronunciaba las frases correctas, pero su mente estaba completamente desconectada de lo que sucedía a su alrededor. Carlos regresó a la mesa unos minutos después, actuando como si nada hubiera pasado, sirviendo vino a los invitados y contando anécdotas sobre sus casos legales más interesantes. La presentación de Plácido Domingo fue espectacular. El tenor interpretó arias de óperas famosas que hicieron que varios invitados derramaran lágrimas de emoción, y recibió una ovación de pie que duró más de 5 minutos. Normalmente, Gabriela habría estado extasiada por el éxito de haber conseguido a un artista de esa talla para su evento, pero esa noche apenas podía concentrarse en la música. Sus ojos seguían buscando a Natalia en la multitud, notando cómo la modelo aplaudía con entusiasmo mientras dirigía miradas cómplices hacia la mesa principal. Durante el intermedio, mientras los invitados se levantaban para estirar las piernas y socializar, Gabriela intentó acercarse a Carlos para confrontarlo sutilmente sobre lo que había presenciado. Se acercó a él con una sonrisa perfecta y le sugirió que salieran un momento a la terraza para tomar aire fresco. Carlos la miró con una expresión que no pudo interpretar completamente, pero que definitivamente no era la de un esposo inocente. Le dijo que prefería quedarse adentro porque tenía que hablar con el licenciado Pérez sobre un asunto urgente de trabajo. Gabriela insistió, mencionando que necesitaba discutir con él algunos detalles sobre el discurso que daría al final de la velada. Carlos se mostró evasivo, alegando que su discurso ya estaba perfecto y que no necesitaba cambios. Cuando ella presionó un poco más, él se excusó abruptamente diciendo que el licenciado Pérez lo estaba esperando y se alejó rápidamente, dejándola plantada en medio del salón con una sonrisa forzada en el rostro. La segunda parte del espectáculo incluyó la presentación de un ballet folclórico que había sido especialmente coreografiado para la ocasión, representando la diversidad cultural mexicana que la Fundación buscaba preservar a través de sus programas educativos. Los bailarines, vestidos con trajes regionales de diferentes estados de la República, ejecutaron una rutina que combinaba danzas tradicionales con elementos contemporáneos, creando un espectáculo visual impresionante que mantuvo a los invitados completamente absortos.
Pero Gabriela apenas registraba lo que sucedía en el escenario. Su atención estaba completamente enfocada en descifrar las señales que había estado ignorando durante semanas. Los mensajes de texto que Carlos recibía a horas extrañas y que él leía con una sonrisa secreta antes de borrarlos inmediatamente. Las llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Las excusas cada vez más elaboradas para llegar tarde a casa. Las noches que alegaba estar demasiado cansado para tener intimidad con ella. Todo comenzaba a tener sentido de la manera más dolorosa posible. Su esposo, el hombre con quien había construido una vida durante 12 años, el hombre que conocía cada uno de sus sueños y miedos, el hombre que había jurado amarla y respetarla hasta que la muerte los separara, la estaba traicionando con una mujer que podría ser su hija. Y lo peor de todo era que lo estaba haciendo durante el evento más importante de su carrera profesional, rodeados de las personas más influyentes del país, transformando su momento de triunfo en su humillación más profunda. Cuando llegó el momento de la subasta benéfica, Gabriela logró recuperar parte de su compostura profesional. Subió al escenario con la elegancia que la caracterizaba y comenzó a presentar los lotes que se subastarían esa noche. Una semana en un resort exclusivo en Punta Mita. Una cena privada preparada por el chef Enrique Olvera, un cuadro original de Rufino Tamayo. Y la pieza estrella, un collar de esmeraldas colombianas diseñado especialmente por Cartier para la ocasión. Mientras conducía la subasta con la habilidad de una subastadora profesional, Gabriela podía ver desde el escenario todo lo que sucedía en el salón con una claridad cristalina. Y lo que vio la destrozó por completo. Carlos y Natalia estaban sentados en mesas diferentes, pero se comunicaban a través de gestos casi imperceptibles. Cuando él tocaba su copa de champán, ella sonreía. Cuando ella se acomodaba el cabello, él asentía discretamente. Era como si tuvieran un lenguaje secreto que habían desarrollado durante semanas o tal vez meses de encuentros clandestinos. La subasta fue un éxito rotundo. Se recaudaron más de 15 millones de pesos, superando todas las expectativas. Los invitados aplaudieron entusiasmados cuando Gabriela anunció la cifra final. Y varios empresarios se acercaron al escenario para felicitarla personalmente por el logro. Pero mientras recibía las felicitaciones y sonreía para las fotografías que aparecerían al día siguiente en las páginas sociales de los periódicos más importantes del país, su corazón se desangraba silenciosamente. El baile de clausura comenzó con la orquesta interpretando boleros clásicos que invitaban a las parejas a deslizarse por la pista de baile. Gabriela esperaba que Carlos se acercara para invitarla a bailar, como habían hecho en cada evento social durante los últimos 12 años. Pero él parecía haberse esfumado del salón. Lo buscó discretamente entre los grupos de invitados que conversaban animadamente sobre el éxito de la velada. Pero no lo encontró por ningún lado. Fue entonces cuando una de las meseras se acercó discretamente y le informó que el señor Medina había salido a la terraza para tomar una llamada importante. Gabriela sintió cómo se le erizaba la piel. Sabía con esa intuición femenina que nunca falla que no era una llamada de trabajo lo que había llevado a su esposo a ausentarse del salón en el momento más importante de la noche. Se dirigió hacia la terraza con pasos medidos, tratando de no llamar la atención de los invitados que seguían disfrutando de la música y las conversaciones. Las puertas de cristal que daban a la terraza estaban parcialmente abiertas y desde ahí pudo escuchar voces que provenían del área del jardín. Se acercó sigilosamente, ocultándose detrás de las plantas ornamentales que decoraban el espacio exterior. Lo que vio y escuchó esa noche cambió su vida para siempre. Carlos estaba abrazando a Natalia bajo la luz de la luna, susurrándole palabras que no pudo distinguir completamente, pero cuyo tono íntimo no dejaba lugar a dudas.
Los vio besarse con una pasión que él no había mostrado hacia ella en meses, tal vez años. Era un beso de amantes, no de personas que acababan de conocerse, sino de dos personas que habían estado ocultando sus sentimientos durante mucho tiempo. Gabriela se quedó paralizada, observando cómo su mundo se desplomaba ante sus ojos. No era solo una aventura casual, no era solo atracción física. La manera como Carlos acariciaba el rostro de Natalia, como ella se acurrucaba contra su pecho, como ambos parecían perdidos en su propia burbuja de intimidad, revelaba una conexión emocional profunda que dolía 1000 veces más que cualquier infidelidad puramente sexual. Regresó al salón con las piernas temblorosas y el corazón destrozado, pero con la determinación férrea de mantener las apariencias hasta el final de la velada. Los invitados seguían disfrutando, ajenos al drama personal que se desarrollaba entre los anfitriones. Gabriela se mezcló entre ellos, agradeciendo las felicitaciones por el éxito del evento, sonriendo para las fotografías y despidiendo a los invitados con la gracia que había perfeccionado durante años de vida social. Pero mientras su rostro mostraba la máscara perfecta de la anfitriona exitosa, su mente ya estaba maquinando lo que haría a continuación. Porque Gabriela Vargas no era una mujer que se quedaría callada ante una traición de esa magnitud, especialmente cuando había sido humillada en el evento más importante de su carrera profesional, frente a las personas más influyentes del país. La última hora de la gala transcurría con la lentitud de una pesadilla cuando Carlos regresó al salón desde la terraza. Gabriela lo observó desde la mesa principal mientras él se dirigía directamente hacia la barra, donde pidió una botella completa de champán Dom Perignon, el más caro que servían esa noche. Su caminar era ligeramente descoordinado, evidencia de que había estado bebiendo más de la cuenta, algo completamente inusual en él, quien siempre mantenía un control absoluto sobre sus acciones en eventos públicos. Natalia había regresado unos minutos antes que él, con el cabello ligeramente despeinado y los labios hinchados, de una manera que cualquier mujer reconocería inmediatamente. Se había dirigido hacia un grupo de empresarios jóvenes que la rodearon como lobos alrededor de su presa, pero sus ojos seguían cada movimiento de Carlos desde el otro lado del salón. La complicidad entre ambos era tan evidente que Gabriela se preguntaba cómo no lo había notado antes, cómo había sido tan ciega a las señales que ahora parecían gritarle en la cara. Los invitados comenzaban a despedirse gradualmente. Las parejas mayores fueron las primeras en retirarse, seguidas por los políticos que tenían compromisos temprano al día siguiente. El ambiente se había vuelto más relajado, menos formal, con grupos más pequeños de personas que conversaban de pie mientras sostenían sus copas, disfrutando de los últimos momentos de una velada que había sido, por todos los estándares objetivos, un éxito rotundo. Gabriela mantenía conversaciones automáticas con los invitados que se acercaban a despedirse, agradeciendo su presencia y su generosidad, mientras una parte de su mente permanecía completamente enfocada en los movimientos de su esposo. Carlos había encontrado a un grupo de abogados corporativos cerca de la barra, hombres con los que había trabajado en diferentes casos a lo largo de los años. Reían estrepitosamente de sus anécdotas, claramente impresionados por su carisma y su ingenio, sin sospechar que el hombre que admiraban estaba a punto de protagonizar el momento más vergonzoso de la noche. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Carlos, con la botella de champán en la mano y una sonrisa que Gabriela jamás había visto en su rostro, se dirigió caminando hacia donde estaba Natalia. No intentó ser discreto. No buscó un rincón oculto del salón, no esperó a que hubiera menos testigos, caminó directamente hacia ella, atravesando el centro del salón, bajo las luces brillantes y la mirada de decenas de invitados que aún permanecían en el evento.
Gabriela sintió como si el tiempo se hubiera detenido mientras observaba a su esposo acercarse a su amante con la confianza descarada de un hombre que había perdido completamente el juicio. Los empresarios que rodeaban a Natalia se apartaron instintivamente cuando Carlos llegó al grupo, reconociendo su presencia, pero confundidos por la intensidad de su mirada y la manera como se dirigía exclusivamente hacia la modelo. Lo que sucedió a continuación se grabó en la memoria de Gabriela con la nitidez cruel de los momentos que cambian una vida para siempre. Carlos levantó la botella de champán y sirvió 2 copas, una para él y otra para Natalia, ignorando completamente a las otras personas que estaban presentes. Sus ojos estaban fijos en los de ella con una intensidad que rayaba en la obsesión, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Entonces alzó su copa hacia Natalia y con una voz lo suficientemente alta como para que varias mesas cercanas pudieran escucharlo claramente, pronunció las palabras que destrozaron el corazón de Gabriela en 1000 pedazos. Por la mujer más hermosa de esta gala, por la que ha hecho que cada día de las últimas semanas valga la pena, por la que me ha recordado lo que significa sentirse verdaderamente vivo. El brindis resonó en el aire como una bofetada colectiva. Los invitados que estaban cerca se quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar ante una declaración tan inapropiada e inesperada. Natalia, con una sonrisa radiante que no intentó ocultar, chocó su copa contra la de Carlos mientras le sostenía la mirada de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Gabriela sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. El aire se escapó de sus pulmones y por un momento creyó que se iba a desmayar. Las voces a su alrededor se convirtieron en un murmullo distante. Las luces del salón parecían demasiado brillantes y su visión se nubló con lágrimas que luchó desesperadamente por contener. Su esposo, el hombre con quien había compartido 12 años de su vida, acababa de humillarla públicamente de la manera más cruel imaginable. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Gabriela podía ver, desde su posición en la mesa principal, cómo las cabezas se inclinaban hacia oídos cercanos, cómo las manos cubrían bocas susurrantes, cómo las miradas se dirigían alternativamente hacia Carlos y Natalia en la barra, y hacia ella en la mesa principal. La élite mexicana, que había venido a celebrar su éxito filantrópico, ahora estaba siendo testigo de su destrucción personal más íntima. La esposa del embajador de Francia, que había estado conversando con Gabriela momentos antes sobre la posibilidad de organizar un evento similar en París, ahora la miraba con una mezcla de compasión y horror que la hacía sentir como un animal herido en un zoológico. El director de Banamex, quien había prometido duplicar su donación anual a la fundación, observaba la escena con una expresión de incomodidad evidente, claramente preguntándose si debía intervenir o simplemente ignorar lo que estaba presenciando. Gabriela intentó levantarse de su asiento, pero sus piernas no respondieron. Se sentía completamente expuesta, vulnerable, como si todos los invitados pudieran ver a través de su máscara de compostura hasta la mujer destrozada que se ocultaba debajo. Los años de entrenamiento social, todas las habilidades que había desarrollado para navegar en los círculos más exclusivos del país, parecían inútiles ante una humillación de esa magnitud. Carlos y Natalia continuaban su celebración privada en medio del salón, ajenos a las miradas y comentarios que generaban a su alrededor. Él había puesto su mano en la cintura de ella de una manera posesiva, claramente marcando territorio, mientras ella se inclinaba hacia él, susurrándole algo al oído que lo hacía reír con una carcajada que Gabriela sintió como cristales rotos en su pecho. Los invitados más cercanos a la escena comenzaron a alejarse discretamente, buscando escapar de la incomodidad de presenciar el derrumbe público de uno de los matrimonios más respetados de la sociedad mexicana.
Otros, menos considerados o simplemente más curiosos, se quedaron observando con el morbo característico de quienes disfrutan del drama ajeno, especialmente cuando involucra a personas de poder y prestigio. Gabriela finalmente logró ponerse de pie, pero en lugar de dirigirse hacia donde estaba Carlos para confrontarlo, se alejó en dirección opuesta. Necesitaba salir de ahí, alejarse de las miradas, de los murmullos, de la evidencia cruel de que su vida tal como la conocía había terminado esa noche. Caminó hacia el área de los elevadores con pasos medidos, manteniendo la espalda recta y la cabeza en alto, aunque por dentro se sentía completamente destrozada. El baño ejecutivo del piso del salón se convirtió en su refugio temporal. Se encerró en el tocador privado y finalmente permitió que las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la noche fluyeran libremente. Su maquillaje perfectamente aplicado se arruinó en minutos. Las lágrimas dejaron surcos negros de rímel por sus mejillas y sus labios temblaron sin control mientras sollozaba silenciosamente. Se vio reflejada en el espejo veneciano y no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Ya no era la empresaria exitosa, la filántropa respetada, la esposa envidiable que había sido esa mañana. Era una mujer traicionada, humillada públicamente, cuyo mundo se había desmoronado en cuestión de minutos frente a las personas más importantes de su círculo social. Por primera vez en su vida adulta, Gabriela consideró seriamente la posibilidad de huir. Podía tomar el elevador hacia el estacionamiento, subirse a su Mercedes-Benz y manejar hasta el aeropuerto. Tenía suficiente dinero en sus cuentas personales para comprar un boleto a cualquier lugar del mundo esa misma noche. Podía desaparecer, reinventarse en otra ciudad, en otro país, lejos de la vergüenza y la humillación que la esperaban cuando la historia de esa noche se esparciera por toda la alta sociedad mexicana. Pero mientras se lavaba la cara con agua fría, intentando reparar el daño del llanto, algo comenzó a cambiar en su interior. La tristeza devastadora que había sentido durante los últimos minutos empezó a transformarse lentamente en algo diferente, algo más poderoso. Era rabia, pero no la rabia ciega y destructiva que nubla el juicio. Era una rabia fría, calculadora, la rabia de una mujer inteligente que acababa de darse cuenta de que tenía el poder de destruir a quien la había traicionado. Gabriela Vargas no había llegado donde estaba siendo una mujer que huía de los problemas. Había construido su imperio empresarial enfrentando obstáculos que habrían derrotado a personas menos determinadas. Había navegado en el mundo machista de los negocios mexicanos, ganándose el respeto a base de inteligencia, estrategia y una voluntad de acero que nunca había fallado. No iba a permitir que Carlos Medina, por muy poderoso que fuera, la humillara sin consecuencias. Mientras se retocaba el maquillaje con manos que ya no temblaban, Gabriela comenzó a recordar todas las cosas que sabía sobre su esposo, todos los secretos que había guardado durante años de matrimonio. Conocía cada uno de sus clientes más importantes. Sabía exactamente cómo manejaba las cuentas offshore que usaba para evitar impuestos. Tenía acceso a los contratos que había firmado con empresas que operaban en zonas grises de la legalidad. También recordó que ella tenía su propia red de contactos, independiente de la de Carlos. Había construido relaciones sólidas con periodistas de investigación, con auditores gubernamentales, con competidores de su esposo que estarían encantados de conocer información comprometedora sobre sus prácticas empresariales. Durante años, había sido la esposa perfecta que mantenía los secretos de su marido. Pero esa lealtad acababa de romperse para siempre. Además, la fundación que había creado le daba una plataforma pública poderosa. Los medios de comunicación la respetaban. Los líderes políticos valoraban su opinión y tenía acceso a micrófonos y cámaras cuando los necesitara. Si Carlos creía que podía humillarla públicamente sin enfrentar consecuencias, estaba gravemente equivocado.
El momento decisivo llegó cuando se dio cuenta de que los invitados más importantes aún estaban en el salón. Los periodistas de sociales seguían tomando fotografías. Los empresarios más poderosos del país seguían presentes y las cámaras de televisión que habían venido a cubrir el evento benéfico seguían grabando. Todo lo que necesitaba para su venganza estaba ahí, esperándola. Gabriela se miró una última vez en el espejo, ajustó su collar de diamantes y enderezó los hombros. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer que había tomado una decisión irrevocable. Ya no era la esposa traicionada que había huido al baño a llorar en privado. Era una mujer que estaba a punto de recordarle a toda la alta sociedad mexicana porque nunca se debía subestimar a Gabriela Vargas. Salió del baño con la determinación de una general que marcha hacia una batalla que sabe que va a ganar. Sus tacones resonaban contra el piso de mármol con un ritmo que marcaba el final de una era y el comienzo de otra. Carlos había cometido el error de humillarla en público frente a las personas cuya opinión más le importaba. Ahora ella le iba a enseñar lo que significaba enfrentarse a una mujer que no tenía nada que perder y todo que ganar. Cuando regresó al salón, notó que la escena había escalado aún más. Carlos y Natalia ahora estaban bailando lentamente en la pista, abrazados de una manera que no dejaba ningún espacio para la negación plausible. Él le susurraba cosas al oído que la hacían reír y ella tenía sus brazos alrededor de su cuello de una manera que proclamaba posesión. Era como si hubieran decidido hacer su relación oficial esa misma noche, sin importarles las consecuencias. Los pocos invitados que quedaban estaban claramente incómodos, divididos entre el impulso de irse inmediatamente y la curiosidad morbosa de ver cómo terminaría esa situación tan inédita. Algunos tomaban fotografías discretas con sus teléfonos, documentando lo que sabían que se convertiría en el escándalo social del año. Gabriela caminó directamente hacia el escenario, donde había estado parado el micrófono durante toda la noche. Los técnicos de sonido aún estaban presentes, desmontando el equipo del tenor, pero el sistema principal seguía activo. Sin dudarlo un segundo, tomó el micrófono y lo encendió. El feedback agudo que resonó por todo el salón hizo que todas las conversaciones se detuvieran instantáneamente y que todas las miradas se dirigieran hacia ella. Carlos y Natalia se separaron abruptamente cuando escucharon el sonido, y por primera vez en toda la noche, Gabriela vio un destello de pánico en los ojos de su esposo. Él había estado tan perdido en su arrogancia y su pasión que había olvidado completamente con quién estaba casado. Había subestimado a la mujer que había sido su compañera durante 12 años y que conocía cada uno de sus secretos más oscuros. El silencio que se apoderó del salón cuando Gabriela tomó el micrófono era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Las últimas conversaciones murieron abruptamente. Los meseros se detuvieron en seco con las charolas en sus manos, y hasta la orquesta dejó de desmontar sus instrumentos para voltear hacia el escenario. Carlos y Natalia permanecían inmóviles en la pista de baile, como dos estatuas de sal que acabaran de presenciar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Gabriela se irguió frente al micrófono con la elegancia de una reina que está a punto de dictar sentencia. Su vestido dorado brillaba bajo las luces del escenario como si fuera una armadura celestial, y los diamantes de su collar capturaban cada reflejo creando un halo de luz alrededor de su cuello. Por primera vez en toda la noche, se sentía completamente en control, completamente poderosa, completamente ella misma. Comenzó a hablar con una voz clara y modulada que llegaba hasta el último rincón del salón. No había ni rastro de las lágrimas que había derramado momentos antes, ni de la vulnerabilidad que había sentido al descubrir la traición. Era la voz de una mujer que había encontrado su fuerza en el momento más oscuro de su vida. Estimados amigos,
colegas y queridos invitados, comenzó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quiero agradecerles profundamente por acompañarnos en esta velada tan especial para la Fundación Esperanza y Vida. Gracias a su generosidad, hemos logrado superar todas nuestras expectativas de recaudación y miles de mujeres mexicanas tendrán la oportunidad de cambiar sus vidas a través de la educación y las oportunidades que ustedes han hecho posibles. Los aplausos fueron automáticos pero confusos. Los invitados sabían que algo estaba a punto de suceder. Podían sentir la tensión en el aire, pero aún no sabían exactamente qué era. Carlos había comenzado a caminar lentamente hacia el escenario, con una expresión que mezclaba pánico y determinación, como si quisiera detener lo que sabía que venía, pero sin saber exactamente cómo hacerlo. Sin embargo, continuó Gabriela, elevando ligeramente el tono de voz para asegurarse de que Carlos no llegara al escenario antes de que terminara. Esta noche también ha sido reveladora de maneras que jamás imaginé. Han sido testigos ustedes de algo extraordinario, algo que nos recuerda que las apariencias pueden ser muy engañosas y que a veces las personas que creemos conocer mejor son precisamente las que más nos sorprenden. El murmullo nervioso que recorrió el salón confirmó que todos sabían exactamente a qué se refería. Las miradas se dirigían alternativamente hacia ella en el escenario y hacia Carlos, quien se había detenido a mitad de camino, claramente debatiéndose entre continuar su avance o salir corriendo del salón. Natalia permanecía paralizada en la pista de baile, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de lo que había desatado. «Mi querido esposo Carlos», dijo Gabriela, dirigiendo su mirada directamente hacia él, acaba de brindar por la mujer más hermosa de esta gala. Una declaración muy interesante, considerando que lleva 12 años casado conmigo y que esta es la gala de MEI Fundación, organizada con mi trabajo, financiada con mi red de contactos y celebrada para apoyar las causas en las que yo he invertido años de mi vida. La tensión en el salón se volvió casi insoportable. Varios invitados comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos, algunos dirigiéndose discretamente hacia las salidas, otros acercándose más para no perderse ni una palabra de lo que prometía ser el escándalo social más memorable de la década. «Pero no vengo aquí esta noche a hablar de infidelidades», continuó Gabriela con una sonrisa que helaba la sangre. «Eso sería vulgar e inapropiado para una audiencia tan distinguida como ustedes. Vengo a hablarles de integridad, de transparencia y de la importancia de conocer realmente a las personas con las que hacemos negocios». Carlos había reanudado su camino hacia el escenario, pero ahora caminaba como un hombre que marcha hacia su propia ejecución. Su rostro había perdido todo el color, y Gabriela pudo ver gotas de sudor en su frente, a pesar del aire acondicionado perfectamente calibrado del salón. «Verán», prosiguió Gabriela, sacando de su clutch dorado un pequeño dispositivo USB que brilló bajo las luces como una pequeña arma letal. «Durante los últimos años, mi esposo ha manejado todos los asuntos legales de nuestra fundación. Contratos, acuerdos, transferencias bancarias, todo pasaba por su despacho. Yo confiaba ciegamente en él, como una esposa debe confiar en su marido». Conectó el USB a la laptop que los técnicos habían usado para la presentación audiovisual del evento. La pantalla gigante que había mostrado las imágenes de los proyectos de la fundación durante toda la noche, ahora se iluminó con documentos que Carlos reconoció inmediatamente, a juzgar por la expresión de horror absoluto que se apoderó de su rostro. «Imaginen mi sorpresa», continuó Gabriela con una voz que destilaba veneno puro, «cuando hace unas semanas, mientras revisaba algunos documentos para preparar esta gala, descubrí ciertas irregularidades en el manejo de los fondos de la fundación.
La primera imagen que apareció en la pantalla era un estado de cuenta bancario que mostraba transferencias millonarias a cuentas en las Islas Caimán. Los números estaban claramente visibles para toda la audiencia, y varios empresarios en el salón reconocieron inmediatamente las implicaciones de lo que estaban viendo. «Resulta que mi querido esposo», dijo Gabriela, saboreando cada palabra como si fuera el mejor vino de su vida, «ha estado desviando fondos de nuestra fundación benéfica hacia cuentas offshore, dinero que ustedes donaron generosamente para ayudar a mujeres vulnerables, dinero que debería estar construyendo escuelas y creando oportunidades de trabajo, ha estado engordando las cuentas personales de Carlos Medina». El escándalo que estalló en el salón fue instantáneo y ensordecedor. Los empresarios que habían donado millones de pesos gritaban expresiones de incredulidad y rabia. Los periodistas sacaron sus cámaras y comenzaron a fotografiar frenéticamente tanto la pantalla como las reacciones de los presentes. Y varios invitados sacaron sus teléfonos para comenzar a hacer llamadas urgentes. Carlos finalmente llegó al pie del escenario y gritó desde abajo, con una voz quebrada por la desesperación: «Gabriela, por favor, podemos hablar de esto en privado. No sabes lo que estás haciendo». Pero Gabriela estaba apenas comenzando. La segunda imagen que apareció en la pantalla mostraba contratos firmados entre el despacho de Carlos y empresas conocidas por sus vínculos con el narcotráfico, documentos que ella había encontrado en la caja fuerte de la casa y fotografiado meticulosamente durante las últimas semanas. «Oh, pero hay más», anunció con una sonrisa radiante, como si estuviera presentando los números de una rifa benéfica. «Resulta que el prestigioso despacho de abogados Medina y Asociados ha estado lavando dinero para el cartel del Golfo durante los últimos 3 años. Aquí tienen los contratos, las transferencias y las comunicaciones que lo demuestran». El caos que se desató fue indescriptible. Varios invitados conectados con el gobierno comenzaron a hacer llamadas frenéticas, probablemente alertando a sus contactos en la Procuraduría General de la República. Los empresarios que habían trabajado con Carlos se levantaron de sus asientos y comenzaron a salir del salón a toda prisa, claramente preocupados por sus propias implicaciones legales. Los periodistas se abalanzaron hacia el escenario, gritando preguntas que se perdían en el tumulto general. Carlos intentó subir al escenario, pero 2 de los guardias de seguridad del hotel lo detuvieron. Su rostro había adquirido un color grisáceo y temblaba como una hoja al viento. «Gabriela, detente. Puedes destruir todo lo que hemos construido juntos». «Lo que nosotros construimos», replicó Gabriela con una carcajada que resonó por todo el sistema de sonido, «fue construido con mi trabajo, mi inteligencia y mis contactos. Lo que tú construiste fue un imperio criminal que usó mi reputación como fachada. Pero esa fachada acaba de caerse, Carlos». La tercera serie de documentos que apareció en la pantalla mostró evidencia de evasión fiscal masiva, sobornos a funcionarios públicos y malversación de fondos de al menos 12 empresas diferentes que habían confiado en el despacho de Carlos para manejar sus asuntos legales. «Por supuesto», continuó Gabriela, disfrutando cada segundo de la destrucción que estaba causando, «toda esta información ya ha sido enviada a la Procuraduría General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a varios medios de comunicación internacionales. También he enviado copias al FBI, considerando que varias de estas transacciones involucran bancos estadounidenses». El golpe de gracia llegó cuando la pantalla mostró fotografías de Carlos y Natalia en situaciones comprometedoras, imágenes que Gabriela había obtenido contratando discretamente a un investigador privado durante las últimas semanas. Las fotografías los mostraban entrando y saliendo de hoteles, besándose en restaurantes exclusivos y en una particularmente devastadora, abrazados en el balcón del penthouse que Natalia tenía en Santa Fe, un departamento
que según los documentos que también aparecieron en pantalla, había sido comprado con dinero desviado de la fundación. Y por si alguien se pregunta sobre la señorita Rojas, anunció Gabriela con una elegancia letal, ella no es solo la amante de mi esposo, es su cómplice. Ha estado recibiendo pagos regulares de las cuentas offshore de Carlos y su departamento de lujo fue comprado con dinero que ustedes donaron para ayudar a mujeres necesitadas. Natalia, que hasta ese momento había permanecido paralizada en la pista de baile, finalmente reaccionó y corrió hacia las salidas del salón, empujando a los invitados que se interponían en su camino. Pero ya era demasiado tarde. Los periodistas habían capturado su rostro en docenas de fotografías, y su nombre estaría en todos los periódicos del país al día siguiente. Carlos se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos, completamente derrotado. Su imperio legal, construido durante 20 años, acababa de ser destruido en 10 minutos. Su reputación social estaba arruinada para siempre. Y las evidencias legales que Gabriela había presentado garantizaban que pasaría los próximos años luchando contra cargos criminales que podrían llevarlo a prisión por décadas. Pero Gabriela aún no había terminado. Se acercó al borde del escenario y habló directamente hacia las cámaras que la enfocaban desde múltiples ángulos. A partir de esta noche, declaró con una voz que irradiaba poder absoluto, la Fundación Esperanza y Vida continuará su trabajo bajo mi dirección exclusiva. Todos los fondos comprometidos por la corrupción de Carlos Medina serán restituidos de mis propias cuentas personales. Los proyectos continuarán, las becas serán otorgadas y las mujeres que necesitan nuestra ayuda la recibirán. Los aplausos que siguieron fueron estruendosos, no solo de admiración por su fortaleza, sino de alivio de parte de los donadores que habían temido que sus contribuciones hubieran sido robadas. Gabriela había logrado no solo destruir a quienes la habían traicionado, sino también salvar la reputación de su fundación y asegurar su futuro. En cuanto a mi matrimonio, continuó, dirigiendo una última mirada despectiva hacia Carlos, que seguía desplomado en su silla, obviamente ha terminado esta noche. Mañana por la mañana, mis abogados iniciarán los procedimientos de divorcio y demandarán la devolución de todos los bienes que fueron adquiridos con dinero robado. Bajó del escenario con la gracia de una bailarina y la autoridad de una emperatriz. Los invitados se apartaban a su paso, no por temor, sino por respeto absoluto hacia una mujer que acababa de demostrar que no había fuerza en el mundo más poderosa que una mujer inteligente decidida a hacer justicia. Los medios de comunicación la rodearon inmediatamente, pero ella los mantuvo a distancia con un gesto elegante. «Damas y caballeros de la prensa», anunció con una sonrisa deslumbrante, tendrán acceso completo a toda la información mañana por la mañana en una conferencia de prensa. Esta noche ha sido suficientemente reveladora. Mientras salía del salón, entre el respeto silencioso de los presentes, Gabriela sintió como si hubiera renacido de sus propias cenizas. Ya no era la esposa traicionada que había llegado esa mañana al evento. Era Gabriela Vargas en su forma más pura y poderosa, una mujer que había enfrentado la destrucción de su vida personal y había emergido más fuerte, más inteligente y más poderosa que nunca. Carlos Medina, el hombre que había creído poder humillarla sin consecuencias, se quedó sentado solo en el salón vacío, rodeado únicamente de los restos de su propia arrogancia y los ecos de los aplausos que celebraban su caída. Su reino había terminado, pero el de Gabriela apenas comenzaba. La historia de Gabriela Vargas nos enseña una lección poderosa sobre la fuerza que puede emerger de nuestros momentos más oscuros. Cuando la vida nos golpea con traiciones devastadoras, cuando quienes más confiamos nos fallan de la manera más cruel, tenemos dos opciones: convertirnos en víctimas de las circunstancias o transformarnos en arquitectos de nuestra propia justicia.
Gabriela nos muestra que el verdadero poder no reside en evitar que nos lastimen, sino en cómo respondemos cuando eso inevitablemente sucede. Su fuerza no vino de su riqueza, su posición social o sus contactos, sino de su decisión consciente de no permitir que la humillación la definiera. En el momento más vulnerable de su vida, cuando todo parecía perdido, encontró el coraje para levantarse y pelear. La venganza de Gabriela no fue ciega ni destructiva, fue estratégica y justa. Usó la verdad como su arma más poderosa, exponiendo la corrupción y las mentiras que habían estado ocultas bajo una fachada de respetabilidad. Su triunfo no fue solo personal, sino que también protegió a las mujeres vulnerables cuyo dinero había sido robado y salvó la reputación de una fundación que seguiría ayudando a quienes más lo necesitaban. Esta historia nos recuerda que nunca debemos subestimar la fuerza de una mujer que ha decidido recuperar su poder. Nos enseña que la inteligencia, la preparación y la paciencia pueden ser más devastadoras que cualquier reacción impulsiva. Gabriela esperó el momento perfecto, reunió toda la evidencia necesaria y ejecutó su plan con una precisión quirúrgica que destruyó a quienes la habían traicionado mientras construía un futuro más sólido para ella misma. Pero la lección más importante es que el renacimiento es posible. Incluso cuando nuestro mundo se desmorona completamente, cuando las personas en las que más confiamos nos fallan, cuando todo parece perdido, siempre podemos elegir levantarnos, podemos elegir usar nuestro dolor como combustible para una transformación que nos haga más fuertes, más sabios y más poderosos de lo que jamás fuimos antes. Gabriela Vargas nos enseña que no hay traición tan grande que pueda destruir a una mujer que conoce su propio valor, y que la justicia, aunque a veces tarde en llegar, siempre encuentra la manera de manifestarse cuando viene acompañada de inteligencia, coraje y determinación inquebrantable. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.